Hola, muy buenos días. Mi nombre es Tatiana Arias y hoy les voy a hablar acerca de la Escuela de Birmingham o en enfoque sociocultural, la cual la llaman así. La Escuela de Birmingham nace en 1964, donde la crearon en un centro de estudios culturales contemporáneo. Su creador o su director principal fue Richard Howard. Ya después de un tiempo, ya Stuart Hall va a ser director de él. En esta escuela de Birmingham, ¿qué estudian? Bueno, la escuela de Birmingham no es una teoría, como a diferencia de varias escuelas, sino que estudian varias perspectivas de varios eh, participantes, de varias personas que pusieron su concepto o su idea del estudio, de la articulación de las clases sociales y las prácticas culturales. ¿Qué quiere decir eso? Esta escuela estudia la influencia de la cultura en la clase obrera sobre los medios de comunicación. ¿Qué quiere decir esto? Esta escuela estudia los medios de comunicación, cómo transportan la cultura a la clase obrera, o sea, con qué influencia tienen sobre la clase obrera por medio de la cultura. En ese tiempo es donde se empezó a generar las manifestaciones culturales, las cuales empezaron a ser de principal influencia en los medios de comunicación o en los procesos de comunicación. Significa que la clase obrera empezó a generar una resistencia. Esta escuela la conocen mucho por ser una escuela de, como les decía, un enfoque sociocultural, pero una escuela que generó resistencia. Unas prácticas o un estudio que en ese tiempo se empezó a generar fue una resistencia de la clase obrera sobre los medios de comunicación que manejaban las masas. ¿Listo? ¿Qué características tiene esta escuela? La escuela tiene ciertas características, son un poquito complejas, prefiero leerlas porque pues igual no las sé todas. Las tengo, entiendo de qué se trata, pero no se las sé todas, se las voy a ir leyendo y las voy a ir explicando. Las primeras características que tiene la clase de la escuela de Birmingham son las siguientes. Los estudios culturales actúan utilizando un concepto extenso de cultura, se adhieren al punto de vista antropológico de la cultura extendida como el modo de vida completo de un pueblo, a pesar de que no concuerde en el punto de vista que define la cultura en cuanto a su totalidad. El modo de vida completo de un pueblo. Recuerde que las culturas todas tienen el mismo modo de vivir, todas tienen la misma manera de tener su tradición, de hacer sus cosas. Entonces, independientemente que usted estuviese de acuerdo o no con ese punto de vista, pues eso es lo que estudia. Cómo la cultura está relacionada o articulada en la clase social, dependiendo de la clase social. En este caso, más que todo, se ve la clase obrera, porque los tres representantes que fueron principalmente autores de esta escuela vienen de la clase obrera, por eso siempre se enfocaron mucho en la clase obrera. ¿Listo? Otra sí. Los estudios culturales justifican todos los aspectos de la cultura popular. Los estudios culturales justifican todos los aspectos de la cultura popular. Entonces, estos estudios le decía a usted, mire, por la cultura tal, la religión tal, bueno, por cultura se entienden muchas cosas que actualmente en esta clase obrera hacen esta manera de X o Y, por X o Y razón, entonces lo justifican porque así es su movimiento, así es su clase social que en ese momento lo manejaban. ¿Cuál otro? Los estudios culturales consideran las representaciones culturales a todos los niveles, el comienzo, la mediación y la recepción o la producción, la distribución del consumo. Aquí le dice que los estudios culturales miraban o analizaban desde un principio todo el proceso el proceso de una cultura, desde el consumo, desde la actitud, desde sus actividades, etcétera, etcétera. Esta escuela tuvo orígenes desde el marxismo y la tradición culturalista. El marxismo es, recordemos que es el comportamiento social basado en el capitalismo. Entonces, ellos miraban eso. Por ejemplo, decían, bueno, ahorita la clase social o la clase que en estos momentos estamos manejando en 1964 es capitalista. Pero ¿qué lo hace que sea capitalista? Vamos a mirar las clases sociales, ¿por qué se dejan mirar de manera capitalista a sí mismos?
Entonces, ellos analizaban los comportamientos y las estructuras y conflictos sociales desde la cultura. Entonces, qué conflictos había en la sociedad, qué tradiciones había, qué comportamientos, qué conflictos había dentro de la misma sociedad para que se pegara, se me olvidó la palabra, se pegara al marxismo. Entonces, ellos analizaban todo eso, porque después de un tiempo se empezó a generar una resistencia. Así, a grandes rasgos, esa es lo que es la escuela de Birmingham. Esta escuela tuvo tres principales exponentes de esta escuela, o quienes realmente fueron desde los inicios generaron sus ideas. Entonces, el primer exponente es Stuart Hall, o uno de los exponentes, porque pues aquí no sabes que vamos a empezar por el fundador, que es Richard Hogarth. Richard Hogarth nació el 24 de septiembre de 1918. Entonces es el señor muy pensante, él es el señor que creó la escuela. Recuerde que nació en 1964 en un centro de estudio de culturas contemporáneas. Como su nombre le dice, lo ideal de eso era estudiar las culturas, las diferentes culturas que había en ese momento. Entonces, ¿qué nos dice Richard Hogarth? Richard Hogarth nos dice, bueno, primero que todo, él fue un sociólogo británico y él estudiaba la influencia de la cultura difundida entre la clase obrera por los medios modernos de comunicación, que les decía. Él miraba qué influencia había sobre las clases obreras por los medios de comunicación sobre la cultura que en ese momento teníamos, que podría ser el marxismo y la tradición culturalista, que era lo que les hablaba ahorita. Entonces, él miraba desde el capitalismo, la cultura, es una de las culturas, qué influencia tenía sobre la clase obrera por medio de los medios de comunicación modernos, porque a ellos empezaron a generar medios de comunicación modernos. Destaca que se tiende a sobreestimar la influencia de la industria cultural sobre las clases populares. Don señor Hogarth es considerado uno de los más grandes pensadores británicos del pasado siglo y sus reflexiones influyeron decisivamente en el movimiento de los estudios culturales, no solo en el Reino Unido, es a nivel general. Estas escuelas la estudiaron a nivel mundial. Entonces, lo que les decía, él estudiaba la relación que había gobierno por medio de los medios de comunicación modernos, cómo llegaba a las clases obreras. Así lo entiendo yo. El gobierno, cómo mandaba la información o implementaba su cultura de capitalista, puede ser en ese momento, por medio de los medios de comunicación modernos, televisión, periódico, etcétera, etcétera, a las clases obreras, las clases bajas. Vuelvo y les digo, él se basó en las clases obreras porque ellos vienen de clases obreras, por eso sus estudios lo hacían ahí. Igual eran clases que se dejaban influenciar muy fácilmente por los medios de comunicación. El otro es, vamos a hablar ya hablamos de Richard Hogarth, no lo olviden, fundador. Vamos a hablar de Stuart Hall. Stuart Hall nace el 3 de febrero de 1932. Miren, Stuart Hall. Él es de los otros que aportaron muchísimo a la perspectiva y a los estudios que se realizaron sobre el enfoque sociocultural que tuvo la escuela de Birmingham. Stuart Hall era un jamaiquino, sociólogo y teórico cultural. Viste que en relación a los dos pensadores o a los dos que aportaron significativamente, los dos son sociólogos. Entonces son personas que iban enfocadas en estudiar la sociología, las clases sociales, el comportamiento a nivel social de las personas. ¿Ves? Entonces era sociólogo y teórico cultural. Él sí se basaba en las culturas también. Él presta especial atención a la idea de un receptor activo, que significa desde su contexto los mensajes de los medios de comunicación. La recepción, descodificación, implica que los miembros de una audiencia pueden tener una lectura de los mensajes distinta a la que tienen los medios. Además, Hall señala que el significado no depende de las cosas, sino de cómo se les significa. Calificó la cultura como el modo
el modo, las formas en cual los grupos utilizan la materia prima de su existencia social y material. ¿Qué quiere decir esto? Stuart Hall estudiaba o generó la idea de un receptor activo. Normalmente un receptor es pasivo, el que emite el mensaje y lo recibe. Entonces, emisor y receptor, la figura tradicional. Emisor y receptor. Entonces, y el receptor es pasivo. Recibía los mensajes y ya. Por eso es que tenía el gobierno, un ejemplo, el gobierno tenía influencia sobre las clases sociales, porque era un receptor pasivo. Pero Stuart Hall empezó a tener una idea de que hay un receptor activo que identifica el mensaje, no como lo quieren hacer llegar los medios de comunicación, ni su objetivo, como en cualquier lado pasa, que quiero que sea amarillo y amarillo le va a llegar, no. Stuart Hall decía que había un receptor activo y que cada persona lo recibía dependiendo de la experiencia, la cultura y el conocimiento que tenía. ¿Ves? Entonces, no es lo mismo para mí amarillo, que soy, no sé, chino, a amarillo de una persona del Reino Unido. Algo así. No todos recibían la información de la misma manera porque cada uno lo visualizaba desde su experiencia. ¿Listo? Entonces, él creó el concepto de descodificación. Descodificación quiere decir eso, un receptor activo que descodifica el mensaje dependiendo de la experiencia que usted tenga o desde donde usted lo vea. ¿Listo? Y el siguiente, tercer pensador o aportante importante es el señor Raymond Williams. El señor Raymond Williams nació el 31 de agosto de 1921. El señor Raymond Williams, ¿qué hacía? Él fue el que desarrolló el tema de la hegemonía, de la contracultura y la subcultura. No tengo la información de exactamente qué hacía el señor Raymond Williams, pero se los quedo viendo. Seguramente también podría ser un sociólogo, porque esa es una cultura que está enfocada a nivel social y cultural. Entonces, pero le quedo viendo el datito. Entonces, el señor Raymond Williams desarrolla el tema de la hegemonía y despliega la idea de la contracultura y las subculturas. ¿Qué quiere decir eso? Ambas van en sentido opuesto a la hegemonía, pero se diferencian en que la primera pretende el liderazgo mientras que la segunda no. Entonces, la contracultura y la subcultura es totalmente lo opuesto a la hegemonía que en ese tiempo lo manejaban, que todo era igual, que todo era manejable, etcétera, etcétera. Mientras que ahorita no. Ahorita Raymond Williams dijo, no, qué pena, pero se genera algo que se llama contracultura y subcultura. Contracultura, su nombre lo dice. Si ahorita tengo una cultura que es de color azul, pues hombre, hay más de uno que va a levantar la mano y dice, no, es que nosotros no somos color azul, somos color rojo. Entonces hay una contracultura a esa cultura que en el momento está. Y una subcultura, a diferencia de la contracultura y la subcultura hacen exactamente lo mismo, es como una resistencia, una indiferencia, y es levantar la mano y decir qué pena, pero no todo es homogéneo, no todo es igual, no todo es de la misma manera como ustedes lo dicen. Lo que pasa es que la contracultura genera un liderazgo y la subcultura no. La subcultura se trata de nacer o nace, pero como un movimiento aparte, sin generar un liderazgo, pero mostrándole a las clases sociales o en general la sociedad que no todo es igual, no todo es como nos lo dicen, por decirlo de alguna manera. Entonces, la hegemonía no se puede imponer de una vez y para siempre, sino que es algo que es vivido, que es absorbiendo resistencia, se adapta y se transforma, que va absorbiendo resistencias. ¿Ves? La hegemonía no se puede imponer de una vez y para siempre, sino que es algo que es vivido, que va absorbiendo resistencia, se adapta y se transforma. Entonces la resistencia genera una contracultura o subcultura que va transformando, que se va viviendo y se va transformando. Bueno, en general todos los representantes lo que les digo, en general todos los representantes de esas escuelas provienen de las sociedades bajas, de las clases sociales bajas, de las clases sociales obreras. Por eso ellos estudiaban esos sectores, por ellos se enfocaban mucho en esos sectores, de cómo los medios de comunicación influenciaban en esas clases sociales, clase obrera, por medio de la cultura que en ese momento existía.
y estudiaban que ya había un receptor activo, ya se empezó a descodificar el mensaje, que ya no era un receptor pasivo, sino que cada quien ya tomaba la información dependiendo de cómo la vivía esa persona, cómo la veía y cómo la vivía. El otro miraba cómo era la relación que había entre la clase obrera y la cultura. Entonces analizaba eso, cómo los medios de comunicación influenciaban en eso por medio de ese tipo de acercamiento hacia la sociedad. Y el otro dijo, oiga, adicional de la decodificación y analizar cómo hay relación entre las dos, también se fue desarrollando una contracultura y subcultura. Y dijo, mire, a raíz de eso, entonces ya tenemos contracultura y cultura, los cuales son personas o grupos de la sociedad que generan resistencia a lo que inicialmente estaba implementado. Básicamente es eso. Voy a leer algo, dice, la cultura no es una práctica ni es simplemente la descripción de la suma de los hábitos y costumbres de una sociedad. Pasa a través de todas las prácticas sociales y esa es la suma de sus interrelaciones. Quiere decir que no es algo que se hace habitualmente, sino que es dependiendo cómo pasa la experiencia a través de cada quien y se va transformando, como decían anteriormente. Y eso genera, o eso como resultado genera unas relaciones internas socialmente y va generando un resultado como lo es la resistencia, como lo es las contraculturas, como lo es una persona, un emisor ya activo y demás. Hubo un cambio desde aquel año, hubo un cambio en la sociedad y por eso ellos lo estudiaron. Ellos básicamente estudiaron la actitud o el cambio que hubo en la sociedad culturalmente por medio de los medios de comunicación. Culturalmente. Porque en ese tiempo solo había una cultura. No es como ahora que se ven muchas culturas, muchos tipos de religiones, culturas y demás. Bueno, como ejemplo que podemos colocar para que ustedes entiendan de qué se trata esto, como ejemplo podemos ver culturas del día de hoy o subculturas como los rockeros, como los punkeros, como los hippies, todo este tipo de subculturas y culturas que le dicen a la sociedad, oiga, mire, qué pena, pero es que yo no soy como usted, yo no estoy de acuerdo al capitalismo, yo no estoy de acuerdo al sistema que usted me ha impuesto actualmente y yo vivo de otra manera y creo de otra manera. Entonces le dice a la sociedad, yo me he visto de otra manera, vivo de otra manera, como de otra manera, escucho música de otra manera y no estoy de acuerdo con sus leyes. Entonces son sociedades o grupos de sociedades que tachan como, sí, tachan como actualmente es el sistema en general, y hacen un alto en el camino y levantan la mano y dicen yo no estoy de acuerdo con él y por tal razón yo pertenezco a esta cultura o subcultura. Y son los que hacen la diferencia, son los que hacen, que le dicen al gobierno, a la sociedad, como lo quiera ver, que no pertenecen a ellos y que ellos de otra manera pueden vivir, pero que no encerrados en un sistema en el cual estamos actualmente. Les digo, los punkeros, los rockeros, los metaleros, los hippies, ese tipo de cosas. No sé, me parece que podría ser los veganos, los vegetarianos, ese tipo de personas que también pueden estar siendo dentro de esas culturas o subculturas, dentro de esos emisores activos del mensaje, que analizan las clases sociales, que analizan la sociedad y se adhieren a una cultura donde están en contra del sistema actual. Puede ser ellos porque ellos dejan de comer ciertos alimentos, dejan de hacer ciertas cosas porque no van en común con lo que ya está preestablecido o establecido y dicen, oiga, hay otra manera. Entonces, eso se trata la escuela de Birmingham. Espero que me hayan entendido, que haya sido factible el mensaje. Recuerden, emisor activo, que es de codificación del mensaje, que es por experiencia, ya no es como lo digan. El estudio de las clases sociales y de la práctica culturales, qué relación tenían ellos dos. Y por último, la contracultura y subcultura. Todo eso se unió y hubo un cambio sociocultural y generó el nacimiento de muchas culturas. Un abrazo, espero que todo esté entendido y me disculparán si me trabo mucho, pero yo
le tengo un poquito de temor a las cámaras. Que tengan muy buen día.